Muy buenas noches a todos y todas que escuchan el programa Abriendo Puertas, su espacio de reflexión sobre la realidad nacional. Este es un espacio desarrollado, producido por el Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Mi nombre es Luis Aguilar y esta noche vamos a hablar del agua, la importancia de la gestión del agua en El Salvador. Nos acompaña William Martínez, economista, economista de la Universidad de El Salvador, pero que también ha estudiado en la Universidad Centroamericana y con estudios de maestría en la Universidad Nacional de Costa Rica y actualmente candidato doctor por la Universidad de Costa Rica. Muy buenas noches, William. Te agradecemos mucho la oportunidad que nos das de compartirnos tu conocimiento y de que hayas accedido a que Abriendo Puertas te permita exponer estos conocimientos. Gracias, Luis, un gusto también estar aquí contigo y con la audiencia, y esperamos conversar sobre este tema tan importante y urgente para la población como es el agua. William, quisiéramos que William es un amigo de la casa, de la UCA, un amigo personal también, del cual ha desarrollado mucho de su investigación, no solo a nivel nacional, sino internacional, tratando de comprender esto de la gestión del agua. Quisiera que nos explicaras, que nos desarrollaras en qué consiste esto del derecho al agua y por qué es importante tratarlo, por qué es importante ese abordaje. Sí, pues es necesario recordar que existen ciertas convenciones internacionales, ¿verdad? Entre ellas los derechos humanos, que allá por la década de los 90 se reunieron ciertos países, ¿verdad? Y trataron algunos temas relacionados con el medio ambiente, y de ello se derivó la necesidad de reflexionar sobre la gestión del agua, así como es este debate llevó a plantearse si el acceso al agua era un derecho humano. Y efectivamente, a través del tiempo ha sucedido que eh, el agua, el acceso al agua, ¿verdad? El acceso de la población a un recurso tan escaso y tan estratégico es un derecho humano fundamental, y que por tanto los estados deben de procurar el acceso, ¿verdad? La calidad, pero sobre todo, ¿verdad? Que sea sustentable y sostenible, no solo para nuestras generaciones, sino también para las generaciones futuras. Sí, en cuanto a la sustentabilidad, a la sostenibilidad, ¿en qué consiste, digamos, de una manera sencilla, si tuviéramos que explicar a la población, qué consiste la sustentabilidad, en qué implica con los recursos, si solo se aplica al agua o por qué es importante recoger este término? Sí, fíjate que cuando uno habla de agua, generalmente la idea que se nos viene es la idea de que yo voy a la cocina de la casa, ¿verdad? Abro un grifo y ahí llega el agua potable. Pues realmente esa solo es una de las formas en que se expresa el consumo de agua. Pero para consumir agua necesitamos primero producirla. ¿Y quién produce agua? El medio ambiente. Desde el enfoque de las cuencas hídricas, ¿verdad? Uno reconoce que existen fuentes de agua en la tierra como un recurso natural, ¿verdad? Y que éstas proveen lo que se conoce como agua cruda. Pero proveer agua cruda de manera natural por las cuencas hídricas requiere que la naturaleza opere, ¿verdad? Con ciertas características de libertad. Sin embargo, el ser humano, al hacer uso de esta agua y al procesarla, esa agua, y convertirla para los usos productivos, para los usos de consumo humano, pasa por un proceso de cambio, de alienación, ¿no? Y además entra un proceso de explotación de los recursos naturales, particularmente de las cuencas hídricas. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros explotamos de más las cuencas hídricas?
¿O qué pasa cuando se contamina la cuenca hídrica? Pues lo que sucede es que existe menor capacidad para producir agua natural o, como se conoce, agua cruda. Y entonces ahí entra el término de la sustentabilidad. Y lo que dicen los expertos es que debe de existir una tasa de regeneración de este recurso mayor que la tasa de explotación. También dicen los expertos sobre cuencas hídricas que se deben de proteger estas cuencas. Se deben proteger de la sobreexplotación, del sobreuso, de la contaminación, ¿verdad? Y también del mal uso. En El Salvador, como es reconocido en diferentes estudios, ¿verdad? Nuestros mantos acuíferos, tanto los superficiales como los subterráneos, están contaminados. Hay una contaminación considerable en algunos de nuestros afluentes más importantes, en nuestros ríos. Además, también nuestro recurso ha ido disminuyendo debido a lo que se conoce como a la urbanización o la permeabilización de suelos y a la reducción o destrucción o sobreexplotación de cuencas. Y entonces, la sustentabilidad significa, mire, evitar todo ese tipo de problemas y permitir que nuestro uso de las cuencas y de los recursos como el agua natural sean de forma planificada y que no entremos ni en la contaminación ni en la sobreexplotación. En cuanto al recurso de agua, hay varios, no sé si llamarlos mitos, pero hay, digamos, se expande popularmente de que las personas debemos de cuidar el agua, no debemos abrir los chorros, de que tratemos de que no se escape, pues, que no se maluse el agua lavando un carro en el día, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería el impacto en cuanto al mal uso del agua que los actores sociales tenemos? Es decir, nosotros como ciudadanos tenemos una incidencia al ahorrar el agua o son otros actores los que toman el protagonismo a la hora de hacer mal uso o no de este recurso. Sí, fíjate que es una cadena que comienza primero con la extracción de agua cruda y su procesamiento. Al extraer el agua cruda y procesarla, potabilizarla en algunos casos, ¿verdad? Para uso de consumo humano, es una forma de uso, ¿verdad? Es decir, existe una oferta y también existe una demanda. También otro uso que se le da al agua o demanda es el uso industrial, ¿verdad? O agroindustrial, que puede servir para, por ejemplo, la caña de azúcar o que puede servir para la vulcanización de cueros, ¿verdad? O que puede servir también para el uso del agua en procesos industriales, ¿verdad? Que digamos en la cocción de alimentos, etcétera. Entonces, estos dos grandes usos determinan el consumo del agua, el consumo del agua. Uno creerá que el mayor consumo viene de los hogares. Sí, en términos agregados, sí viene de los hogares y que los hogares pueden incidir si estos usan de forma óptima, eficiente y no malgastan el recurso. Sí, es cierto. La diferencia es que este consumo es individualizado, es un consumo micro, ¿verdad? Nosotros podemos ver el agregado global, pero en realidad los consumos individuales, ¿verdad? Por más que se optimicen, siempre van a tener a aumentar cada año. ¿Por qué? Pues porque debido a que aumenta la población, debido a que aumentan las necesidades, ¿no? Sin embargo, un punto fundamental para regular o hacer un mejor uso, un uso óptimo del agua, es en el uso industrial. ¿Por qué? Porque ahí sí podemos hacer una incidencia mayor. Eh, ¿Debido a qué tipo? Bueno, debido a que ahí sí se conoce con claridad cuáles son aquellas industrias que hacen uso intensivo del agua, ¿verdad? Y cuáles pueden hacer un uso eficiente y cuáles hacen un uso oneroso.
incluso se puede descubrir, ¿verdad?, quién está haciendo o está pagando de forma medianamente justa o coherente o eficiente por las cantidades de agua que se utilizan. Porque hay que decirlo, eh, no hay claridad sobre la tabla tarifaria que tienen aquellos que pagamos por el consumo doméstico del agua y aquellos que pagan por el uso industrial del agua. Okay. Hemos hablado del derecho al agua, de la sustentabilidad del agua y de quienes utilizan el agua. En este caso nos explicabas de las familias y las empresas. En cuanto a las regulaciones, se habla de que es necesario una ley de agua, pero realmente existen o no regulaciones en torno al agua, porque si hay un cobro significa que debe de estar regido en algún reglamento, en alguna norma, pero entra, digamos, esa especie de duda, ¿hay o no regulaciones en torno al agua? ¿Y por qué es importante una ley de agua? Sí, fíjate que es muy interesante porque en nuestro país el punto de quiebre en la gestión del agua se dan en dos momentos. Uno, cuando se crea una dirección de aguas en el Ministerio de Agricultura y Ganadería para riego y uso agrícola, ¿verdad? Y otra cuando se crea la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados. Esos dos momentos históricos sentaron las bases de lo que ahora medianamente tenemos como instituciones que gestionan el agua. Sin embargo, nosotros reconocemos más a ANDA, ¿verdad? Como el ente que tiene muchas funciones dentro de la gestión del agua. Sin embargo, como te decía antes, es necesario hacer una gobernanza del agua, es decir, planificar el uso del agua. ¿Para qué? Para evitar la contaminación, la sobreexplotación, la destrucción, ¿verdad? O el mal uso que se le da a nuestros recursos naturales o nuestras cuencas hídricas. Entonces, es necesario eh, tener claro esas dos instituciones porque eso nos permite a nosotros entender que es necesario una gobernanza o una gobernabilidad del agua. Y esta gobernabilidad del agua son sistemas, ¿verdad? Sistemas sociales, sistemas legales, sistemas técnicos, ¿verdad? Que nos permiten identificar quiénes son los productores, quiénes son los productores intermedios, ¿verdad? Que crean productos distintos del agua cruda y quiénes somos los consumidores. Y también permite llevar o sincerarnos en tres grandes ideas acerca del agua. Una es el agua como vida, el agua que sirve no solo a los seres humanos, sino también a nuestros ecosistemas. El otro es el agua como derecho humano de las personas, ¿verdad? De todas las personas de la sociedad. Y el otro es el agua como una visión ética. ¿Por qué? Porque si no tenemos una visión ética del agua, entonces vamos a comenzar a tener lo que en el país sucede, ¿verdad? Que existe mayor preferencia por brindarle agua a, por ejemplo, el cultivo de caña y eh, tener deficiencias, debilidades o obstáculos para darle agua, ¿verdad?, a la población. Entonces, ¿cómo hacer de esto viable? Incluso entre la población hay segmentación. No es lo mismo aquellos sistemas de agua gestionados por ANDA que aquellos sistemas de agua gestionados por comunidades o gestionados de forma municipal, ¿verdad? O incluso aquellas conexiones ilegales que se hacen en el uso del agua, en el área urbana, en el área rural, ¿verdad? Para usos productivos incluso. Entonces, todo esto necesita planificación, organización y regulación. Y la forma, digamos, óptima que tienen las sociedades es crear sistemas de gobernanza del agua. Y para esto se necesita una visión estratégica, una visión global que te permita entender el problema. En nuestro país tenemos esa gran debilidad. Todos los esfuerzos por querer regular el agua se han visto opacados en estos últimos 15 años debido a que nuestros gobernantes no tienen claridad de cómo se debería gestionar el agua a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local.
Ok. En cuanto, bueno, estábamos revisando de la importancia del agua y nos explicabas acerca de la gobernanza y de la gobernabilidad del agua. Si nos podrías explicar, digamos, para que lo entendamos todos y todas los que escuchamos abriendo puertas, en qué consiste la gobernanza y por qué ese término resulta tan importante para la gestión del agua. Sí, fíjate que es importante que la gente conozca. Uno, la gobernabilidad del agua se refiere al rol, el papel, las responsabilidades, las funciones que tiene el gobierno y el Estado. Eso es gobernabilidad, William, Esa es perdón. la gobernabilidad. Ok, Pero la gobernanza del agua es cuando además del Estado entra la sociedad, entra la esfera civil, entran organizaciones de la sociedad civil, como puede ser organizaciones comunales, ADESCOS, organizaciones no gubernamentales, municipalidades, entidades regionales, ¿verdad? Que se agrupan, ya sea por intereses municipales o no, incluso a iniciativas productivas, por ejemplo, las mujeres del área rural que son jefes de hogar y que se dedican a la actividad agrícola y que necesitan acceso al agua. Es decir, si la gobernabilidad está relacionada con el Estado y sus instituciones, la gobernanza está relacionada entre el Estado y la sociedad y la esfera civil. Y esto es muy importante porque a partir de esa coordinación, de ese diálogo, de esa negociación, se crea una agenda o se podría crear una agenda que permita que todos los intereses estén, ¿verdad?, en la mesa y que se puedan construir eh, sistemas de gestión hídrica nacional. Y esto es urgente e importante que la población lo conozca. En este momento han fracasado todos los intentos de crear una ley de agua y es necesario que las nuevas autoridades y que la sociedad civil entienda que es necesario una gestión integrada del recurso hídrico, con un enfoque de cuencas, donde se privilegien los usos, ¿verdad?, del agua, tanto en su explotación de agua cruda, ¿verdad?, como en sus usos para productivos y también para sus usos humanos. Y que los usos humanos que se le dan tengan cierta prelación en nuestros derechos. Por ejemplo, la Declaración del Derecho Humano al Agua dice, mire, que debe de compartirse la gobernanza con la sociedad civil y que debe de ser prioritario las mujeres. Y las mujeres en el campo deberían de tener una prelación, es decir, deberían de estar un uso preferente del agua, ¿verdad? A las mujeres en el campo, que debe ser un uso preferente a las poblaciones vulnerables o en situación de pobreza, que debería de ser también urgente, importante, que se regule la calidad del agua potable. Entonces, todo eso lleva una gestión integrada del recurso hídrico. Y por lo que yo he escuchado, tanto de las autoridades salientes como de las autoridades locales y de algunas partes de las organizaciones sociales, todavía no hay claridad sobre eso. Todavía piensan que el problema es quién va a ser los titulares de una organización gubernamental, cuando en realidad el problema central está en una ley de agua que permita darle sustentabilidad ambiental a las cuencas hídricas, que permita dar certeza en los derechos sociales que hay sobre el agua, que permita certeza jurídica tanto a la sociedad como a las empresas, ¿verdad? Y que además tenga una regulación clara. Por ejemplo, el que contamina paga. En los últimos proyectos de ley del agua, ese, esa idea de que el contamina paga no existe. Lo otro es con respecto a los derechos en el uso, explotación y contaminación del agua. Se deben de regular, deben de quedar claros. Un problema central de la actual propuesta de ley es que quiere llevar la cesión de derechos sobre la explotación del agua a un permiso. Imagínate, ¿qué es un permiso? En términos administrativos, el permiso es una hojita donde dice, sí, yo le doy permiso a usted a que lo haga. Mire, eso tema es tan complicado
que llevar la cesión de derechos sobre el uso y explotación del agua a un permiso, a una paginita, ¿verdad? Me parece que es un enfoque muy débil. ¿Por qué? Porque debe de llevarse a un enfoque mayor, un enfoque de mayores compromisos, de mayor claridad. Así como todo lo que existe abajo del subsuelo o el del subsuelo de nuestra estado, ¿verdad? Debe ser concedido por el Estado su uso y explotación, así son como todo lo que circula en las ondas y a través del cielo de nuestro territorio, debe concederse un uso y explotación. El Estado debe de hacer concesiones, fíjate cosas, conceder el uso y explotación del agua, porque si eso no se deja bien regulado, va a suceder lo que está pasando en este momento. Como no hay claridad de los derechos de propiedad, existe contaminación sin pagar por ella, sobreexplotación sin reconocer el registro de quiénes son los que realmente tienen la cesión de explotación. Y también porque al no tener un sistema jurídico claro, no le otorga el derecho preferente a los grupos vulnerables, no se les otorga el derecho preferente a las mujeres en el área rural o a los grupos que lo necesitan, como por ejemplo las organizaciones comunales que autogestionan el acceso al agua potable. Por eso es importante tener una regulación, tener una ley, porque si no hay una ley, entonces existe la anarquía. ¿Y qué es lo que está sucediendo actualmente en el país? Sí, en ese sentido, William, digamos, eh, como, como existen diferentes tipos de deseo en la sociedad, la gente está ansiosa de cumplir un deseo, un derecho humano, que no es un lujo, el del agua, pero la promoción o la certificación o la formulación de una ley de agua podrá garantizar de que los más vulnerables tengan acceso a la misma. Planteo esta pregunta por lo siguiente. Está, por ejemplo, la ley FONAT, que es el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes. Esta ley se logró aprobar y bueno, a la hora de aplicarse no tenía fondos, no tenía los recursos, como se le dice en el caló popular, no tenía dientes. Existe la posibilidad de que al aprobar una ley de agua se quede todo en una carta de buenas intenciones. Existe todo ese riesgo. Y es más, el proyecto de ley actual tiene ese gran problema, donde socializa, ¿verdad?, toda la inversión que se debe hacer en mantener las cuencas y los recursos hídricos. Y también socializa el costo de reparar los daños ambientales. ¿Quién creen que va a pagar eso? Pues según la propuesta de ley que estaba en la Asamblea, debería ser el Estado. Y cuando dicen al Estado, nos referimos a los contribuyentes. Y cuando nos referimos a los contribuyentes, hay que recordarse que la renta y el pago al IVA son los recursos más importantes que tiene, así como el endeudamiento. Entonces, ¿quién va a pagar la factura porque se mantengan sostenibles las cuencas hídricas y los recursos? ¿Y quién va a pagar la factura por la contaminación? Vamos a ser toda la sociedad que pagamos impuestos. Me parece que ese es un enfoque incompleto, sesgado. Y aquí viene otra vez la regulación. Se necesita una ley no solo que le dé certeza jurídica a quienes lo usan, como a las empresas, a los productores, a los consumidores, al Estado, a la sociedad, sino que también se necesita que no se privaticen las ganancias, no se privaticen los beneficios obtenidos por el uso o la explotación o incluso el vertido de residuos, ¿verdad? En nuestras cuencas hídricas. ¿Por qué decimos esto?
porque también la ley actual o la propuesta de ley tiene ese problema, que privatiza todos los beneficios, al punto que no hay claridad sobre cuál es la tasa que debería de pagar eh, aquellos que tengan concesiones del Estado para explotar o usar el agua. Y ojo con el concepto que acabo de utilizar, porque dice tasa, y tasa es una categoría menor dentro de la lógica jurídica, porque lo correcto sería utilizar el término canon, porque el canon no es una tasa, sino que es un rango superior, ¿verdad? Que hace referencia a la concesión que hace el Estado a privados, ¿verdad? Para el uso y explotación del recurso hídrico. Se necesita un canon que tenga las reglas claras de cuál va a ser el pago que van a hacer aquellos concesionarios de la explotación y uso del agua. Te lo dejo aquí con una idea central antes de terminar. Y es que el que contamina debe de pagar, eso es claro. Y el que usa el agua para fines productivos también debe de pagar. ¿Por qué? Bueno, ya tenemos claro, por ejemplo, que el uso industrial del agua para producir soda, bebidas carbonatadas, es un uso bastante intensivo del agua, pero se paga muy poco por ello. Deberían estas industrias, ah, ¿cómo le podríamos llamar? Sincerar el costo o el precio justo que se debería de consumir o que deberían de pagar ellos por el uso del agua. Claro que debería sincerarse. ¿Para qué? Para que estos recursos provenientes de estos usos, ¿verdad?, puedan financiar al gran compromiso que se tiene de que nuestras cuencas hídricas sean sostenibles y que nuestra contaminación sea pues apaleada, ¿verdad? O sea sea atajada. Y ese es como el key del asunto, ¿verdad? Tenemos que evitar que se socialicen los costos y que se privaticen las ganancias. ¿Haciendo qué? Bueno, socializando las ganancias, ¿verdad? Y eso es importante, eso es importante. Bueno, estamos esta noche con William Martínez, economista. Estamos hablando de la importancia de la gestión del agua en El Salvador. Este es su programa Abriendo Puertas y regresamos después de esta pausa comercial.